Carlos Mitru. Un espacio de reflexión y análisis sobre sus trayectorias y aportes a la sociedad. Cadena Radio MX presenta Retrato Íntimo. Una mirada personal y profesional a los protagonistas invitados. Conduce Carlos Mitru. Un espacio de reflexión y análisis sobre sus trayectorias y aportes a la sociedad. Cadena Radio MX presenta Retrato Íntimo. Una mirada personal y profesional a los protagonistas invitados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Retrato Íntimo, Reflejos del Ser Sin Filtro. Yo soy Carlos Mitru y como cada jueves ya estamos listos para concluir este mes patrio. Este mes de septiembre 2025, por supuesto, nos encontramos en las instalaciones de Cadena Radio MX y también a nuestro público agradecerle que nos sigue todas las semanas, no solamente con el programa de Retrato Íntimo, sino también con todos los programas que también se transmiten. Los invitamos a que nos sigan en nuestra página oficial www.cadenapolitica.com. También nos encuentran en Facebook e Instagram como Cadena Radio MX. Y si desean también seguirnos en la página oficial del programa en Facebook, también estamos como Retrato Íntimo, #Reflejos del Ser Sin Filtro. Y en esta ocasión tenemos un invitado de lujo. Él es maestro en Derecho Judicial con una carrera realmente muy extensa, que me da muchísimo gusto tenerlo aquí, porque hablar del sistema judicial, hablar de derecho en México es complejo, pero también es apasionante. Y qué mejor que lo toquemos aquí con nuestro querido amigo y maestro Alejandro Reyes García, que me da muchísimo gusto, mi querido maestro y amigo. Gracias. Tenemos, creo ya 20 años de conocernos, pero también teníamos 20 años de no vernos. Y qué curioso que ahora, después de tantos años, regresamos aquí en este programa para conocer un poquito más del trabajo que has realizado a lo largo de estos 20 años en tu carrera profesional. En un momentito más, conforme va transcurriendo el programa, platicaremos de todas las actividades que has realizado, porque de verdad me da muchísimo gusto esta gran trayectoria, mi querido amigo y maestro. Primero, felicitarte que estés acá con nosotros en Cadena Radio. ¿Cómo te sientes estar acá en este programa y hablar precisamente de un tema que es el derecho, el sistema judicial? Mira, pues es una mezcla de emociones. Me siento halagado por estar en esta sede, con tu auditorio, con tu escucha. De igual manera me siento muy contento, muy alegre por volver a reencontrarnos, tener la oportunidad de platicar acerca de lo que pasaron en estos 20 años que no nos hemos visto, pero que tú te pusiste al día. Ya me estoy dando cuenta que claro, leíste ampliamente qué sucedió en todo ese tiempo. Pues imagínate, tantos años de conocernos y precisamente tu semblanza, tu currículum, que es muy extenso, pero primero vamos a desmenuzar antes de llegar al tema del sistema judicial. Gracias a nuestro equipo de producción, Jazz, Jocelyn Martínez, por estar ahí también detrás de cámaras, y por supuesto a nuestro máster Fausto Muciño, porque pues por medio de él se realiza este programa maravilloso. Eres maestro en Derecho Judicial. Así es. Así es. Y bueno, vamos primero a desmenuzar el por qué hace muchísimos años nos conocimos en la Facultad de Derecho. Yo en esa época estaba en Ciencias Políticas. ¿En qué momento, mi querido Alejandro Reyes, surge el amor por el derecho, por el sistema judicial, por las causas sociales? ¿Cuál fue el primer punto para interesarte en estos temas? Fíjate que es una pregunta compleja y te quiero compartir que desde mi formación en educación básica, yo pugnaba por ser a la vez teólogo, psicólogo, docente y jurista. Casualmente el trayecto de la vida me consolidó en la formación profesional como licenciado en Derecho, pero a la par me desarrollo en un servicio comunitario relacionado con teología, en el derecho, en la escucha de niñas, niños y adolescentes, y de igual manera de resolución de conflictos familiares se aplica psicología. Y de igual manera a la fecha me encuentro ejerciendo labor docente. Luego entonces podría decir que todas las facetas relacionadas a cómo poder llevar el término justicia a la población, y me refiero a diversas edades, lo he materializado
prácticamente a partir de mi educación básica, es decir, cuando yo me encontraba en la secundaria. En la secundaria, ¿cuál fue el punto cumbre para decir en algún momento determinado me voy a dedicar al derecho? Pareciera extraño que los adolescentes pasaran por alto ciertas circunstancias, para Alejandro no. En aquel entonces, recuerdo lo que hoy materializamos o conocemos como bullying escolar, ya se presentaba de manera alarmante. Y entonces, que aunque no se conocía el concepto como tal. Es correcto, Okay. un concepto vanguardista. Pero en relación a ello, ya se veían circunstancias donde determinados estudiantes realizaban abuso ya sea físico, emocional de otros estudiantes. De igual manera, injusticias en relación a la entrega de trabajos académicos con docentes, hablando de los plagios, entregas oportunas o desfasadas, y es cuando Alejandro voltea en ese entonces y advierte la realidad social. Es decir, ¿esto que está sucediendo es correcto o podría ser de otra forma? Y si fuera de otra manera, ¿cuál sería el impacto y cuál sería el resultado? Mira que estoy viendo en tu currículum que has pasado por varios cargos, que seguramente, como bien lo mencionas, la secundaria, la época de estudiante marcó momentos para desarrollarlos en la vida profesional. De los cargos que tienes y que has tenido como juez segundo familiar, juez mixto, has estado en el juzgado primero civil, juzgado segundo familiar, de lo familiar y de lo civil, que hayas tocado estos temas en la secundaria, en la preparatoria, uno en particular que rescates en tu época de estudiante y que ahora en la parte del profesionista lo ha estado llevando a cabo, ha estado en la defensa de esos derechos humanos y apoyando a personas en situación de vulnerabilidad, que seguramente pues hay muchos casos. Yo creo que sería muy concretamente la mediación escolar y el antecedente que te mencionaba de bullying escolar, que no solamente se da por los compañeros en la escuela, puede darse por los docentes y por autoridades educativas e incluso por padres de familia. Entonces, sí, son factores que al día de hoy me permite abonar en beneficio de esa impartición de justicia en la sociedad y que van relacionados con los principios y creencias de Alejandro. Yo creo que para todos los que en algún momento determinado llegamos a ser estudiantes, hubo momentos que nos marcaron. Ahora, como profesional, ¿cuáles han sido los tópicos, los temas que se tocan más en este sistema judicial? Si ya nos vamos al sistema judicial, ¿cuál ha sido lo más catastrófico, por así mencionarlo, el concepto, para poder resolver casos que a lo mejor digas, caray, yo nunca pensé de enfrentarme a una situación así como profesional en la defensa de algún derecho humano? Mira, recuerdo muchísimo al inicio de mi despegar profesional, precisamente cuando estaba prestando prácticas profesionales, la clínica del maltrato a nivel estatal, y que precisamente el primer asunto con el que tengo relación me genera una gastritis nerviosa. Era tan complicado el asunto que aparentemente comenzamos con una situación de abandono en un hogar de niños, niñas y adolescentes para pasar a un abuso infantil e incluso violación entre adultos, entre varias generaciones, repetición de conductas. Entonces fue un expediente que se fue descubriendo poco a poco y que te digo, no había tenido un contacto tan directo con asuntos tan complicados que a mí como a nivel profesional fue el primer impacto en mi salud. Evidentemente ya posteriormente con el desarrollo judicial pues también otro cúmulo de asuntos te empiezan a generar estrés y otro tipo de padecimientos. Lo más curioso, por ejemplo, cuando se habla de abuso contra un infante, curiosamente, o creo que tú no lo podrás confirmar, se da más con familiares, con amistades, con gente conocida, que a veces pensamos que estos abusos no se dan, que eso le pasa al vecino, pero a lo mejor no nos pasa a nosotros. ¿Cómo lidiar con estos procesos híjole caray, es de personalidad, porque también tienes que hacer al psicólogo ahí? Sí, fíjate que en los conflictos familiares es muy frecuente que prevalezca la individualidad, la superación, el no querer estar solo o sola, el querer tener una pareja sentimental
pero no te das cuenta de que en muchas ocasiones pones en riesgo a tus propios hijos e hijas. Aunque he de comentarte también el caso de excepción. No solamente se da por personas que no comparten un vínculo sanguíneo, en ocasiones se da por personas que comparten un parentesco. Y en el peor de los casos, cuando nos atienden estas situaciones de psicología, como tú refieres, advertimos una situación de enamoramiento. La clásica figura edípica o de Electra que se materializa realmente en las familias, y lo cual distorsiona la realidad de niñas, niños y adolescentes. Alejandro, en este sistema judicial en el que estamos ya inmersos, la ciudadanía dirá: ¿y a mí para qué me funciona el sistema judicial? ¿En qué momento nos debemos hacer conscientes de que el sistema judicial es parte medular de un sistema de un país? Ok, quiero compartirte algo muy interesante. El 75% o más, dependiendo de las empresas o encuestadoras que han reportado los datos estadísticos, advierten que en México es dedicado a la impartición de justicia cotidiana. ¿A qué se refiere con esto? Todo lo que no es un asunto penal. Y de ese 75% o más que se imparte justicia en México, en todo el territorio nacional, aproximadamente un 85% es asuntos de materia familiar. Entonces, realmente la modificación o nueva adecuación de este sistema judicial implica en todos y cada uno de los hogares. Ya habíamos advertido desde una situación de conflicto entre los progenitores sobre quién habrá de detentar la guardia y custodia, un derecho de alimentos, incluso el derecho sucesorio, la rectificación de actas de nacimiento, la celebración de actos del estado civil, registro de nacimiento, matrimonios. Es decir, está el derecho, y este sistema de justicia está más relacionado con nosotros de lo que pensamos. Incluso desde la obtención de una copia certificada del acta de nacimiento que te piden para poderte inscribir, ya estás relacionado con el derecho, y muy concretamente el derecho familiar. Entonces, ¿podremos decir que estos avances han sido significativos para el sistema judicial para ejercer una mejor justicia en nuestro país? ¿O aún estamos en pañales? Existe una ambivalencia. Hay que reconocer lo que existe en redes sociales. En muchos otros estados, los jueces no se eligen a través del voto popular. E incluso es lo que el Estado mexicano ha sido criticado en el ámbito internacional, porque se requiere la formación y la carrera judicial. No obstante, ¿qué trae de ventaja esta reforma? Que en ocasiones la población no estaba tan conocedora y sabedora de las funciones y actividades que realizaban los jueces, no solamente en materia familiar, en todas las materias de justicia cotidiana. Y hoy en día con esta reforma permiten que los juzgadores estén más cerca de la población, precisamente de los que reciben la solución de ese conflicto en una sede judicial o en un juzgado. ¿Esta independencia del sistema judicial abona o también perjudica a la ciudadanía? Porque si bien en algún momento determinado podríamos decir que todo estaba a conveniencia, pero ahora la independencia del sistema judicial ¿tiene ventajas o se va más para desventajas? Porque bueno, mencionaste lo del voto. Dirá la gente, pues si yo ni siquiera los conozco, por lo menos conoces a un al candidato a presidente municipal, a diputado. Pero, por ejemplo, cuando se habla de magistrados, de jueces. Mira, es interesante porque hoy en día, y yo creo que los politólogos no me van a dejar mentir, este sistema de pesos y contrapesos en México se ha debatido en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en medios de comunicación, y se habla de que actualmente el sistema de pesos y contrapesos que se estableció en 1917 ha desaparecido por un poder oficialista. Entonces, estamos hablando de que si no existen precisamente esos medios de control constitucional donde la población pueda acceder a esa protección de un tribunal que la ampare, le escuche y le proteja, puede haber muchos cambios. Y las noticias tampoco van a dejar mentir. Estamos viendo donde tribunales delegan la carga de trabajo, el superior en el inferior, que porque están muy saturados de carga de trabajo, cuando antes de esta reforma judicial ya se afrontaban esas cargas y con poco personal tenía que sacarse de esa carga de trabajo. Por ejemplo, ahora como juez, ¿ha sido un trabajo fácil, difícil? ¿Se ha tenido las herramientas necesarias para llevar a buen camino este sistema judicial? ¿O qué sucede? Para los jueces que venimos de carrera judicial es un arduo camino y recorrer. Es constante capacitación, actualización, exámenes de oposición.
Y aún así hablo en tono muy particular cuando estás en una audiencia real, con personas, con sensibilidades, con emociones, aún dudas si estás realmente haciendo lo correcto o no. Al término que iniciamos en este programa, precisamente si realmente estás impartiendo justicia y llevándola a todos y cada uno de los habitantes de territorio nacional o mexiquense. Ahora bien, ¿qué tiene de desventaja los que no tienen carrera judicial? Tampoco tus escuchas me van a dejar mentir, en redes sociales han circulado noticias donde precisamente los nuevos juzgadores, ante la falta de experiencia, hacen un embrollo en los asuntos. Ahora, también hablamos de desigualdad. ¿Qué papel juega la desigualdad para pues algunos ciudadanos o muchos ciudadanos con el sistema judicial? Fíjate que hay 3 materias en particular que hoy quiero mencionar, que es precisamente el derecho laboral, el derecho penal y el derecho familiar. En los 3 existe suplencia de la queja. ¿A qué me refiero con esto? En muchas ocasiones la inadecuada defensa de un abogado puede ser suplida, sustituida por el juzgador, porque tiene que proteger intereses más altos. En el caso del derecho laboral, al trabajador. En el caso del derecho penal, hoy desde un plano de igualdad, a la víctima ofendido con el imputado. Y en el caso del derecho familiar, al núcleo familiar, a niñas, niños y adolescentes. Entonces, muchos de los asuntos no precisamente se ganaban por una adecuada estrategia de litigación o que los abogados estuvieran muy preparados por cuanto hace su expediente, sino que los juzgadores, a partir de esta protección de derechos humanos que yo te refiero, es que realmente impartíamos esa justicia que llegaba directamente a la población. Era lo que nosotros denominábamos resoluciones de equidad y justicia, más que de derecho. Mira qué interesante, a mí me sorprende que a lo largo de tu trayectoria has estado en muchos cursos, muchos talleres. ¿Podrías mencionarnos algún curso que hasta la fecha de los primeros cursos que tomaste y que también tú has impartido, cuál es el que pondrías en primer lugar precisamente para abonar a una sociedad más incluyente? Violencia familiar. Rotunda y necesariamente. Violencia familiar. Sí, recuerdo que alguno de mis formadores en aquel momento nos recordaba que en México estamos acostumbrados a hablar con diminutivos. De, ay, viejito, flaquita, gordita. Pero precisamente esa formadora nos decía que la utilización del lenguaje puede tener un impacto total en la psique de la persona. Y que a pesar de que se disfrace con un diminutivo, constituye un acto de violencia. O sea, el hecho de hablarle a alguien en diminutivo perjudica la psique. Esconde. Es decir, cuando te digo, ay, Carlitos, te veo muy flaquito, ¿no? O hace cuánto tiempo que no nos vemos, ¿no? Como que engordaste un poquito. Entonces, esa circunstancia. ¿Cuántos kilos? Que no nos vemos. Y eso es violencia. Sí. ¿Hemos normalizado la violencia en México? Lamentablemente es lo que sucede y por eso acontecían los fenómenos que tú me referías. Cuando estamos hablando de familias constituidas o reconstituidas, cuando no comparten un vínculo sanguíneo biológico, estamos hablando de que precisamente puede darse ese tipo de violencia. ¿Por qué entonces? Mira, no me había puesto a pensar en ello y seguramente el público, que los invitamos a que nos escriban también, porque ya en 1 minuto, 2 minutos tenemos el baúl de Mitru. ¿Cuál ha sido como ese detonante para vivir constantemente en la violencia? Y 2, ¿consideras que los machos los son educados por las mujeres o los mismos hombres? Fíjate que la violencia constituye un círculo. ¿Se puede frenar? Sí, siempre y cuando se cuente con las herramientas necesarias en las familias que nosotros denominamos estilos de crianza. Y fíjate, por extraño que parezca, a pesar de que decían que en México teníamos un sistema patriarcal, realmente era un sistema matriarcal, porque el padre se constituía en proveedor y quien educaba realmente a los hijos. Es correcto. Entonces, realmente ese es el contexto histórico que existía en México, que estamos enfrentando el día de hoy, que no tenemos ni padres ni madres que críen y eduquen a sus hijos, sino lo están delegando en otros familiares o en medios de comunicación. Y que también ahí está la violencia inmersa por la cuestión de violaciones y que muchas personas, ¿por qué consideras, ya tenemos un hito, por qué consideras que hay casos de antaño y lo vemos con artistas, Sasha, me recuerdo de ella, ¿por qué se denuncia 20 o 30 años después de haber sucedido el acto? ¿Qué es lo que sucede? Hace rato hablabas de un factor, normalizar. Entonces, en el caso de la mujer en México, se decía que si el marido
abusaba de ella o la agredía físicamente era normal, porque era su esposo y que ella lo había escogido y entonces tenía que asumir el destino que ella por convicción había seleccionado, lo cual hablando hoy en 2025 de derechos humanos, estamos hablando de una visión completamente retrógrada. Se puede denunciar aunque pasen los años, entonces. Claro, siempre y cuando no prescriba. Ok, perfecto. Vamos ahora, ya estamos en el 20, por supuesto, vamos al baúl de Mitru y conozcamos la parte personal un poquito de nuestro invitado del día de hoy, porque definitivamente en esta sección vamos a descubrir momentos de nuestro protagonista invitado. Adelante. Dicen que el pasado no se va, que vive en los rincones de la memoria. En esta sección abrimos juntos el baúl de Mitru, ese espacio íntimo donde guardamos momentos que nos marcaron. Hoy te invito a abrir ese baúl con nosotros. Ya regresamos a Retrato Íntimo, Reflejos del Ser Sin Filtro. Gracias a Jazz, por supuesto a Jocelyn Martínez en los controles técnicos. Al público los invitamos a que le den like, nos sigan, por supuesto. También estoy en YouTube como Carlos Mitru Oficial. Ahí pueden seguir todas las locuras que hago de poesía, los programas, por supuesto, de Cadena Radio. Y aquí tenemos un baúl extraído de Tlapa de Comonfort, Guerrero. Vamos a conocer un poquito, ahora sí nos vamos a la parte íntima, a la parte íntima de los invitados. Me da muchísimo gusto que nos acompañes, de verdad, Alejandro, que después de 20 años tenemos la oportunidad de encontrarnos aquí en Cadena Radio. Eso es padre, ¿no? Vamos a ver qué te descubre o qué te va a preguntar el baúl. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cuál fue la última carta que escribiste a mano? ¿Escribiste alguna carta a mano alguna vez en tu vida? Sí, claro. ¿Sí? Durante la educación básica, el bachillerato, la licenciatura. De hecho, te comentaba, realizo una labor comunitaria ya desde hace 25 años con niñas, niños y adolescentes, y precisamente ese es su puesto. En alguna de esas actividades comunitarias hay una actividad donde precisamente los padres o los familiares cercanos tienen que dirigirse a esas niñas, niños o adolescentes. Pero ¿qué pasa cuando hay padres, madres que no están al pendiente de esos trámites? Entonces tienes que tomar esa suplencia y precisamente la actividad era realizarlo a mano. Entonces tu servidor realiza esa escritura dirigiéndose a un niño como si lo hubiera expresado su padre o su madre. ¿Cómo crees? ¿Qué emociones afloran cuando escribe uno una carta? Todas. ¿Te recuerda también tu infancia? Sí, aunque ahorita que estaba leyendo la pregunta, también me recuerda mi época de bachillerato, de licenciatura, los romances, hablando de las obras literarias que referías al aire, cuando quieres manifestar y expresar todo a través de la cuestión escrita y que no encuentras el orden, el método de las figuras. Exacto, pues bueno, esa es la primera pregunta que mucha gente actualmente dirá, no, ya no escribo cartas, pero yo creo que hay que regresar a esta parte de escribir una carta, no solamente al amor, incluso a uno mismo, ¿no? Fíjate que hay como esa introspección, demasiadas obras literarias en relación a ello, y yo creo que la última carta que me escribí a mí mismo, aunque a lo mejor quizá no la plasmé de puño y letra, en esas introspecciones, en esas reflexiones, yo creo que tendrá aproximadamente como 1 año o 2 años aproximadamente. Mira, tenemos mensajes. Carmelita Ábalos. Gracias, abogados independientes de México, nos están viendo, maestro, muchas felicidades. Los invitamos a darle like y también compartir, porque de verdad que esta entrevista me está gustando mucho, porque se vuelve una retrospectiva de aquí, de la presencia del maestro Alejandro Reyes García, que conozco hace 22, 23 años, y qué bonito es como, es escribir ahora una carta, pero una carta no virtual, porque ni siquiera es virtual, una carta de corazón a corazón, que también se da después de tantos años. Y sí, ¿verdad? Hay tantas cosas por decir. Exacto. Por contar. Vamos a ver qué más tiene este baúl. Vamos a ver qué otra pregunta tiene. ¿Es una o son 2? Una. Ahí está, una. Me falta todavía una, porque son 3 preguntas. Era pregunta doble. ¿Qué dice? ¿Qué objeto quisieras heredarle a alguien y por qué? Te digo que estas preguntas hacen
un movimiento en mi cabeza. Derivado de la última jornada electoral que tuve, adquirí precisamente un Stitch, que durante ese trayecto precisamente me identificaba todos los asuntos que yo llevaba a cabo con niñas, niños y adolescentes. Y entonces se lo quisiera entregar a mi sobrino, el primer varón, porque precisamente era así como esa figura de esa película, donde era demasiado rebelde. Hoy ya cambió, pero sí me recuerda mucha etapa de que vivimos juntos, entre tío y sobrino, en esa formación. O sea, se hizo un vínculo muy grande como de padre a hijo. Es correcto. Sí. Ok, Sí, mira sí. qué interesante. Vamos con una última pregunta, tenemos 4 minutos todavía. Okay. Veamos qué te dice la tercera y última pregunta, porque después yo te haré una pregunta, pero ahí vamos a cerrar con estas, a ver. ¿A quién le debes una disculpa que aún no das? A ver, antes de que contestes, cuando estábamos en la primaria, secundaria, preparatoria, universidad, seguramente hubo alguna persona en cada etapa de tu vida a la que tenías que pedir, ofrecer una disculpa, pedir una disculpa. Pero en este caso, ¿a quién sería? Si tendrías que elegir a una en toda tu vida, una. Nombre no podría ponerle, pero sí serían 2 grupos fundamentales. Okay. Y casualmente hoy atendí una llamada relacionada con ¿Cómo ello. crees? Entonces, sería a la familia y a los amigos. Te voy a comentar por qué. Alejandro Reyes ha crecido profesional y académicamente durante todo este tiempo, pero lamentablemente sacrificas tiempo de calidad con las amistades y con tus familiares. Entonces, esa disculpa sería enfocada a esos 2 grupos por todo aquel tiempo que no he brindado hacia amigos y familiares y que se ha dedicado hacia la impartición de justicia y hacia la población mexiquense y mexicana. ¿Te arrepientes de no haber dedicado más tiempo a la familia y dedicárselo a tu profesión? No es como arrepentirse, pero creo que sí se puede haber dado más en ese momento. Y aquí me atrevo a compartirlo. Esta es una cuestión o una situación no solamente de Alejandro, sino de muchos servidores públicos judiciales que invertimos demasiado tiempo en la jornada y entonces no se dan cuenta cuando sus hijos van creciendo, cuando van obteniendo esas constancias académicas, los eventos culturales, los eventos artísticos, y entonces llegan al final de la etapa laboral y se preguntan eso de ¿valió la pena? Hubo bienestar, hubo estabilidad económica, pero a nivel emocional. Y a lo largo de todo este año, ya casi para cerrar el baúl, ¿cuáles serían estos pros de dedicarle más tiempo a la profesión y a lo mejor no tanto a la familia? Que puedes dar un servicio de calidad a la población. A veces las personas que tú, con las que convives constantemente, que puede ser por el ámbito laboral, se convierten en familia, ¿o no? De hecho, las unidades de trabajo constituyen pequeñas familias y como ya te hablaba hace rato de la suplencia de la queja, cuando tú haces algo por un núcleo familiar, por una niña, niño y adolescente, se llevan parte de ti y tú te llevas parte de ellos. Si tuvieras que cambiar algo de tu carrera, ¿qué cambiarías y por qué? Mi carrera, yo creo que en la formación académica en licenciatura, en pocas ocasiones se nos habla de empatía y sensibilidad. Entonces, más que ser académicos, tenemos que ser empáticos y sensibles con los justiciables. Para cerrar el baúl, ¿qué opinas de la ética en nuestros días? ¿Dónde queda la ética en la profesionalización? Tal parece que traes acordeón, Carlos, te voy a comentar porque Sí. el sábado anterior en Me aula, encanta. el sábado anterior en aula hablaba con mis alumnos Sí. de esta cuestión y me decían es que el sistema judicial se encuentra viciado por un Mira, ya no estoy con el papelito, por un aspecto general llamado Sí, corrupción. exacto. Y entonces hablamos de la cuestión deontológica de todo perfil profesional. Y Mira, hablábamos qué de la protesta que se rinde previo a obtener el grado. Y entonces surgía la interrogante, bueno, ¿y el por qué entonces, si tenemos ese principio general de darle a cada quien que le corresponde y no dañar a nadie, por qué tenemos abogados que no cumplen con ese principio deontológico? Y alguna de las respuestas que me referían a los alumnos, quizá a veces son los vicios que los docentes de alguna forma transmiten, a lo mejor sin intención, pero en la práctica sí. Recordemos que el estudiante observa todo del docente. Sí, claro. Y en algunas otras cuestiones, el decir, ay, no pasa nada, es la primera vez, claro que sí impacta. Sí, claro que impacta. Y tanto ha impactado en el baúl de Mitru,
todo lo que nos has comentado, estas respuestas que has dado muy atinadamente. ¿Y qué te parece si cerramos el baúl? Ahí está. Y nos vamos ahora con más para conocer un poquito ahora las luces y sombras del sistema judicial. Vamos a desmenuzar este punto en 8 minutos. Esperemos que podamos lograrlo aquí con el maestro Alejandro. No se despegue. Dicen que el pasado no se va, que vive en los rincones de la memoria. En esta sección abrimos juntos el baúl de Mitru, ese espacio íntimo donde guardamos momentos que nos marcaron. Hoy te invito a abrir ese baúl con nosotros. Y volvemos a invitarlos a que nos sigan, por supuesto, en Facebook e Instagram como Cadena Radio MX. Tenemos la página oficial de Facebook, Retrato Íntimo, #Reflejos del Ser Sin Filtro. Y no se olviden que también me encuentran en YouTube como Carlos Mitru Oficial. Y bueno, ahora vamos a la parte, mi querido maestro Alejandro, la parte de las luces y sombras del sistema judicial. Que si bien hablar ya de este punto puede ser un tema escabroso, pero a lo largo de tu trayectoria, ¿cuáles han sido precisamente estas luces que al sistema judicial lo abrazan de tal manera pues que México está protegido en muchas aristas, en muchos ápices para la justicia? No sé si me explico. ¿Cuáles serían estas luces que tenemos que rescatar y que no vemos incluso? Mira, afortunadamente, como tú lo referías dentro de ese currículum, he recorrido varias categorías judiciales en la atención al público justiciable, y creo que se tiene que rescatar que el personal judicial es muy comprometido, da más de lo que una relación laboral pudiera exigirle. Tiempo, dedicación, esfuerzo, capacitación. Es decir, mientras en otros poderes judiciales, precisamente cuando se capacitan, no cumplen con su jornada laboral, en el Estado de México se cumple con la jornada laboral y además se invierte tiempo en la dedicación. Y todavía en las actividades complementarias derivadas de esa capacitación. Entonces, sí, ese sería uno, el compromiso y entrega del personal judicial del Estado de México. O sea que es realmente, como dices tú, lo dan todo. Todo. Para los estudiantes que quieren llegar a este punto donde tú estás, ¿cuáles serían estos 3 puntos base para cumplir con un trabajo profesional, con ética y sobre todo con compromiso para entrar a este sistema judicial en México? Fíjate que muchos estudiantes refieren que la capacitación teórica no les sirve, que porque ellos quisieran más práctica. Okay. Pero precisamente estábamos hablando hace rato de un punto muy interesante, la deontología. Más que prácticamente la van a aprender teóricamente en un aula, y precisamente su perfil profesional va a ser puesto a prueba en el ejercicio a partir de esa formación sólida que adquieran en el aula. Ahora bien, te quiero comentar otra cuestión que impactó mucho a Alejandro. Al inicio de la carrera profesional te refieren que si no eres una de las personas que seas muy labiosas o dadas a la técnica y arte de la oratoria, no deberías de estudiar ese perfil profesional. ¿A qué me refiero con esto? Los estudiantes de derecho que no tengan todas las cualidades y habilidades del perfil no deben de darse por vencidos ni mucho menos verlo como un obstáculo. Durante el desarrollo del perfil profesional y en el ejercicio práctico pueden desarrollar y adquirir esas habilidades. Y no precisamente un buen orador, o ahora hablando del sistema judicial con oralidad, forzosa y necesariamente significa que atienda una impartición de justicia o que precisamente defienda una justa causa o tenga una preparación académica tal. Y el tercer punto, yo creo que sería leer todos los días. Nuestra carrera, nuestro perfil se actualiza con una velocidad enorme, que entonces necesitamos estar por lo menos leyendo, y me atrevería a afirmar con error y conocimiento de causa, aproximadamente 3 o 5 tópicos diarios de actualización. Mira, eso es realmente, y estoy viendo que eres una persona muy profesional, y ahora sí me gustaría tocar uno de los temas, uno de los cursos y de las aptitudes que engloban la vida de Alejandro. Me llamó muchísimo la atención este punto: género, masculinidades y lenguaje incluyente y no sexista, que en algún momento determinado, lo planteamos hace un momento en el programa al inicio, en la década de los 90, principio del 2000,
no había, muchos de estos tópicos no se tocaban o incluso no se conocían los términos. ¿Nos podrías desarrollar en un minuto género, masculinidades y lenguaje incluyente y no sexista? Quiero comenzar a partir de un ejemplo práctico de presidenta y patria, que patria se escribe con A de presidenta de México. No, una regla general en este tipo de capacitación refieren que lo que no se menciona no existe. Pero también perdemos de punto de vista teórico que la utilización del lenguaje, pues nosotros tiene que aludir precisamente a la conquista y a cómo se maneja originalmente en la Real Academia Española. No era una cuestión de discriminar o una cuestión de género o una cuestión de sexo. Lamentablemente no estamos hablando de cuando se constituye el lenguaje, sino estamos hablando de 2025 y que entonces ahora tenemos que mencionar lo que debe de existir. Y entonces si existe director masculino, tiene que existir directora masculina. También hablando de redes sociales, porque incluso sucede en medios de comunicación, cuando cambias la A o suprimes la A, y entonces aparentemente le estás cambiando el género a la persona en relación a la que hablas, ¿no? Y cuando te querías realmente referir al director, le anotaste directora. Pero realmente hablando de esas masculinidades, por ejemplo, un simple error gramatical, o presuntivamente un error, no afecta a la persona, su concepción, su personalidad y la forma en cómo se desenvuelve. Ok, buen punto. Si yo digo la señora presidente o la señora presidenta, ¿con cuál nos quedamos? Recuerda que siguiendo la analogía que referimos al inicio, presidenta y patria con A, ¿no? Okay. La señora presidenta. Bueno. Que igual la Real Academia Española pudiera tener una concepción diversa, pero hay que tener en cuenta que en 2025 esta concepción de derechos humanos está superando muchas reglas de gramática y sintaxis. Si hablamos de ley y eye, ¿es correcto? Yo creo que ahí sí ya es un poquito aberrante, me podría atrever yo a decirlo. Me digo por lo no binario. Es correcto, sin embargo, te vuelvo a repetir, yo amante de las reglas, ¿cómo no respetar las reglas básicas de redacción y puntuación? ¿No? Entonces, perfecto, bueno, pues ya estamos casi 5:37. ¿Con qué nos quedamos del sistema judicial en México y en qué tenemos que trabajar tanto ciudadanía y los tres poderes para hacer un mejor gobierno? Para tener un mejor gobierno. Fíjate que hablando de poder judicial, y yo creo que se observó en esta primera elección de jueces y juezas, magistrados y magistradas, es que la población se inmiscuye en los asuntos de elección popular de jueces y juezas, es decir, que vayan y voten por la persona que está más capacitada para resolver un conflicto, no forzosa y necesariamente por quien sea más popular o no, porque eso no le va a ayudar a solventar o resolver un asunto. Te vuelvo a repetir, lo hemos visto en redes sociales y la popularidad no está compitiendo frente al conocimiento, experiencia y capacitación. Perfecto, estamos en el minuto 38, ¿qué les parece si vamos ahora a contraluz? Te voy a decir lo que dice a contraluz. Hay momentos en que la luz no da de frente, sino desde atrás. Y es justo ahí donde descubrimos el verdadero contorno del alma. Veamos y vamos a descubrir cuál es el contorno del alma de nuestro protagonista de esta tarde. Hay momentos en que la luz no da de frente, sino desde atrás. Y es justo ahí donde descubrimos el verdadero contorno del alma. Vamos ahora a contraluz. Muchas gracias también a la gente que nos sintoniza. Hortensia Martel Aguilera, saludos maestro. Alejandro Reyes García, te mandan saludos. Los invitamos a que le den like y le den compartir en su Facebook para que más personas conozcan la vida, el trabajo del maestro invitado, Alejandro Reyes, que definitivamente pasaron 20 años para volvernos a reencontrar. Y qué bonito que fue aquí en Retrato Íntimo. De verdad, Alejandro, que me da muchísimo gusto verte realizado, que sigues trabajando, sigues creyendo en nuestra patria, sigues creyendo en tus convicciones, pero algo que me llama la atención y quiero marcarlo aquí, estoy seguro, sin temor a equivocarme, que la ética y la profesionalización van de la mano con Alejandro Reyes. ¿Es correcto? Es correcto. Perfecto. Siempre Entonces tengo aquí 4 colores, quiero que elijas un color y por qué eliges este color. Ok. Te voy a comentar. ¿Por qué este color? Pues precisamente, como yo te comentaba. Verde, para el público que no logre ver bien. Claro. Verde. Okay.
Trabajo con niñas, niños y adolescentes a nivel comunitario y precisamente el verde es el color de la esperanza. Es decir, que se tiene la percepción de que siempre hay una segunda oportunidad hablando de algún conflicto familiar y que no todo tiene que ser precisamente oscuro y sin color. Siempre hay una luz al final del camino y por muy pequeña que sea, puede ayudarnos a retomar el rumbo o el camino. Mira, me llama muchísimo la atención que elegiste como primer color el verde, porque el verde es juego, creatividad e imaginación. ¿Qué papel juega la creatividad en la vida de Alejandro? Todos los días, te vuelvo a repetir, llevo trabajando ya 25 años con niños, niñas y adolescentes, entonces el único límite es tu imaginación para poder trabajar un tópico con ellos. Tenemos del 1 al 10, ¿qué número eliges? Vámonos por el 7. Vámonos por el 7. ¿Cómo se llamaría tu autobiografía ilustrada? Biografía ilustrada. ¿No lo habías pensado? No, precisamente ahorita me viene la duda. Ahora sí lo que se te venga a la mente. Tienes esta oportunidad, tienes Okay. menos de un minuto para contestar. El origen de crecer. El origen de crecer. Perfecto, muy interesante. ¿Definitivamente te consideras un hombre enigmático? En ocasiones. Sí. Mira, Eres- estoy también sí. de verde, igual que Y eres camaleónico, ¿verdad? Algo así. Sí. ¿Qué otro color eliges? Aquí tenemos público. Está rojo, azul, amarillo. Vámonos por el amarillo. Vamos, el amarillo. A ver, el amarillo, ¿por qué eliges el amarillo? Tenemos un minuto. Pues precisamente porque se ha puesto de moda con las flores amarillas y Ujú. precisamente con lo del tazo dorado, ¿no? Entonces, Lo del tazo dorado. Ok. El amarillo es humor, espontaneidad y absurdo. ¿Con cuál de estas palabras te quedas? espontaneidad. ¿Qué significa para ti ello? Cuando trabajas con niños, niños y adolescentes no puedes tener nada programado. Y no hay máscaras. Es correcto. No, o sea, ahí tienes, o Con este eres o eres. programa, sí. O te quieren o no te quieren. Totalmente. de Del 1 acuerdo. al 10, ¿Otro número? ¿sí? Ok, 6. 6. ¿Qué es algo absurdo que haces y no piensas dejar de hacer? Soy demasiado perfeccionista, entonces reviso las cosas 3, 4, 5 veces y sí, yo creo que lo voy a seguir realizando toda la vida. Toda la vida. Para finalizar, una frase que englobe la vida de Alejandro. Ok. Alejandro puede ser mejor de lo que fue el día de hoy. Ok, ¿qué es lo que falta en la vida de Alejandro Reyes en la parte de la profesionalización? ¿Has conocido ápices, aristas de todo tipo en la parte de tu profesionalización? ¿Hacia dónde se dirige esta profesionalización de Alejandro Reyes? Fíjate que me gustaría desarrollar más investigación con esta función pública de tuve esa actividad, pero sí me gustaría dedicarme más tiempo a la investigación. Más tiempo a la investigación. ¿Qué temas son los que te interesan Me abordar? encanta el derecho familiar. El derecho familiar. Todo lo que esté relacionado con Tenemos 2 minutos. Muchas gracias a mi querida hermosa Jocelyn Martínez. Mira ya, 2 minutitos tenemos, 1 minuto y medio. Mensaje para el público. Ok, ya lo había comentado anteriormente, pero bueno, no todo tiene que ser la solución, un proceso, un juicio y llegar ante un juzgador. A veces los problemas comienzan porque no nos escuchamos unos a otros, porque no sabemos lo que realmente la otra persona quiere. Y no solamente lo que manifiesta a través de su lenguaje corporal o de palabras, sino realmente lo que en esencia necesita, valga la expresión, como una necesidad. Si aprendiéramos a escucharnos todos los días y a veces a guardar silencio para escuchar al otro, creo que muchos conflictos de la familia y de la sociedad podrían evitarse y solucionarse. Mi querido maestro Alejandro Reyes, a la gente que quiera tener acercamiento contigo en la parte de la profesionalización, ¿a dónde se tienen que dirigir? ¿Tienes redes sociales y las puedes mencionar? Claro, estamos en Facebook como Alejandro Reyes García, El Sentir de la Justicia. También estamos en YouTube como El Sentir de la Justicia. Y de igual manera nos encuentran en Instagram y TikTok como Alejandro Reyes, El Sentir de la Justicia. Mencionaste tu página de YouTube que me parece muy interesante. ¿Qué tópicos podemos rescatar 2 en este momento de esta página y que pues para que la gente pueda entrar, buscarte y conocer más de ello? Claro, tengo cápsulas para estudiantes de Derecho, para Perfecto. que pierdan el miedo en esa formación frente a docentes muy estrictos. Y tengo una sección que se llama La Sobremesa del Sentir de la Justicia, donde se resuelven preguntas comunes que cualquier denominador común de la población le inquieta o le llama la atención.
Me gustaría en algún otro momento determinado tener otra invitación aquí, invitarte aquí al programa. ¿Qué tema te gustaría abordar y por qué? Que sea de suma importancia para la población. Y esto tocando, mencionábamos en un principio para culminar, los grupos en situación de vulnerabilidad, que pueden ser desde niños, adultos mayores, personas con otra orientación sexual. ¿Qué tema podríamos tocar? Fíjate que hablando de todos esos grupos en condición de vulnerabilidad o desventaja, el prejuicio social sería un buen elemento a tratar. ¿Cómo afecta a estos grupos? Muy interesante, mi querido maestro y amigo. Qué Carlos. gusto verte después de tantos años. Creo que si no mal recuerdo, 21 años que no teníamos el gusto de vernos. Eso fue en el patio de la Facultad de Derecho o de Ciencias Políticas, pero me acuerdo que te iba a visitar, nos encontramos ahí en la Facultad de Derecho, aquí de nuestra alma mater, por la Biblioteca General. Por la Biblioteca General, ¿verdad? La biblioteca, sí, pues la central. La central. Gracias, mi querido maestro, y los invitamos a que nos sigan todos los jueves en punto de las 5 de la tarde. Y bueno, tenemos creo que ya 0 minutos, ¿verdad? Ya se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias. Nos dio un gusto tenerte por acá y bueno, seguiremos adelante con otra participación tuya. Muchas gracias. Hasta la próxima y los esperamos el siguiente jueves. Yo al día de mañana y pasado, Waco, Texas. Ahí hay sorpresas muy interesantes. La poesía nunca muere, el derecho tampoco y nuestra vida espero que sea eterna. Hasta la próxima.